16 de octubre del 2006, cuando el Poder Legislativo, es decir, la Asamblea Nacional, emitió una ley, la ley 603, que penalizó el aborto terapéutico en Nicaragua, que, como ya le decía, era una práctica que desde hace más de 100 años estaba establecida por el Código Penal como una excepción para el delito de aborto. De un tajo, Nicaragua regresó al pasado. Nicaragua entró en un pequeño grupo de países que tratan este asunto de forma contraria a la mayoría del mundo. En Latinoamérica el aborto está absolutamente prohibido en Chile, El Salvador, Honduras y República Dominicana. El resto de los países latinoamericanos adoptan lo que llamamos un sistema de indicaciones de legalidad. Recientemente en Colombia, en un fallo sin precedentes, la Corte Constitucional colombiana hizo una despenalización parcial del aborto en circunstancias determinadas bajo el argumento de que la prohibición absoluta es una violación de los derechos humanos y constitucionales de las mujeres colombianas. La Corte Constitucional colombiana adopta el sistema de 4 indicaciones: peligro de muerte, peligro a la salud, anomalías congénitas y violación o incesto. El aborto está absolutamente prohibido, no solamente el aborto terapéutico, sino el aborto está absolutamente prohibido en países muy pobres, donde las democracias los derechos democráticos son limitados y donde la ciudadanía no tiene una representación política o una actuación activa. Aborto es una palabra cargada de connotaciones negativas. En la carrera por erradicarlo, se ha cometido el error de tipificar como delito la interrupción del embarazo por razones médicas. La palabra clave que los legisladores han decidido ignorar es terapéutico. Yo entiendo que el objetivo de los legisladores que decidieron abolir el artículo que permitía el aborto terapéutico en Nicaragua era el de reducir los abortos. Ese objetivo es compartido prácticamente por todo el mundo. Es decir, yo creo de que todas las personas razonables no les gusta el aborto, les gustaría que ninguna mujer tuviera que recurrir al aborto en ninguna circunstancia. Lo que pasa es de que el aborto terapéutico es apenas un pequeño porcentaje, tal vez menos de 1% de todos los abortos provocados que existen en Nicaragua o en otros países de América Latina. Es que la mayor parte de las veces que se interrumpe el embarazo con el objetivo de salvar la vida de la mujer, si uno no interrumpe el embarazo, lo que va a ocurrir es que se va a morir la madre, pero también se va a morir el feto. O sea que este objetivo de defender al feto, al prohibir el aborto terapéutico, no se cumple. Ese fue el caso de una joven de Managua que el día 31 de enero del año 2007 murió por complicaciones graves de un embarazo. Para ella, a quien protegeremos en el anonimato, el sueño de la maternidad se convirtió en una pesadilla. Alguien muy cercano a ella comparte su testimonio. Cuando se le comenzó su enfermedad, le comenzó con un vómito, se le inflamó su cuerpo, tenía blancos sus pies, sus manos, de las encías de su boca echaba sangre. Cuando la llevamos al hospital, me dijeron ya que era leucemia lo que tenía en la mascota. Ella no entendía o ignoraba las consecuencias de la leucemia. A los 15 años, tuvo su primer embarazo. Ella se fue al hospital como a las 5 de la tarde y regresó diciendo de que el marido de ella solito, que ella estaba embarazada pues, y que había perdido a su hijo. Quizás a ella le daba pena pedir contraceptivos en el centro de salud. Quizás quería ser madre a toda costa. El segundo embarazo fue fatal. Ella decía pues que ella iba a tener su hijo, le pareciera a quien le pareciera. Entonces ella salió embarazada de ese niño y volvió a salir embarazada de este otro niño y ella se sentía tranquila pues que ella iba a tener su hijo, ella pensó que iba a salir bien, que todo le iba a ir bien. Y ese fue el que la llevó, digo yo, pues tal vez a la muerte. El sacrificio de la mujer al no interrumpir el embarazo
generalmente no cumple el objetivo de preservar la vida del feto, porque obviamente cuando la mujer muere, el feto también muere, y muchas veces no se consigue postergar la muerte de la mujer hasta un momento en el que el feto sea viable. Entonces, eso hace que aunque todo el mundo desee preservar al feto, no hay otra alternativa que interrumpir el embarazo. Prohibir la interrupción del embarazo por causas de salud no es una manera eficiente de prevenir los abortos. Hay determinados países que han conseguido reducir los abortos a números muy pequeños. Son países en los cuales la mujer es capaz de controlar su vida sexual y no tiene relaciones sexuales con un hombre, sino está protegida para no tener un embarazo. Esa es la primera condición que permite reducir los abortos. Tendríamos que promover la igualdad de poder entre géneros, lo que significa promover la educación en sexualidad desde los niños, los adolescentes. Cuando se introducen programas de educación sexual bien orientados y bastante amplios, se consigue reducir el número de abortos y se consigue además que se postergue la primera relación sexual, se consigue de que las muchachas y los muchachos tengan menos compañeros sexuales y que la frecuencia de las relaciones sexuales también disminuya.